bastante que ver con el mensaje. Ahí sí que Dios es el que pone las cosas, ¿verdad? Dios le puso en la mente a Ricardo hablar de eso y a mí me puso en la mente hablar de salvación en esta mañana. Vamos a orar para dar inicio. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor. Gracias por permitirnos estar en esta mañana para hablar de tu palabra, para traer consejo de tu palabra a nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por ese regalo gratuito de la salvación que tú nos das, Señor. Gracias. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios a tu rescate. ¿Quién necesita ser rescatado? Todos. Voy a contarles una anécdota. Fuimos con Ruth, Betty y Josué a Puerto San José y fuimos al mar. Estaban dos de mis sobrinas, las más grandes, no voy a decir los nombres, pero estaban acá. ¿Y qué hacen? Eso se vino una ola grande, enorme. Me dio tiempo de agarrarle las manitas y las rescaté. Si no se ahogan. Ese es un ejemplo de rescate, porque si se ahogan, mueren físicamente. Un amigo iba caminando en la calle y me cuenta, Filadelfo, que iba caminando y de repente vio un muchacho muy cerca de una camioneta. En eso vio que como que se iba a tirar y él lo agarró. Él lo rescató. Hay gente que no ha sido rescatada. Hay bañistas que han llegado a la piscina, al puerto, y no han tenido la dicha de que haya alguien que los rescate. Espiritualmente, religiosamente, hablamos de la palabra salvos. ¿Quién es salvo? ¿Quién es rescatado? ¿Nosotros somos salvos? En la clase hoy hablábamos de el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. ¿Nosotros somos salvos espiritualmente? Vamos a estudiar hoy sobre eso. Todos necesitamos salvación espiritualmente. Todos. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque todos pecamos. Toda la humanidad peca constantemente. Ninguno puede decir que no peca. Leamos Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad fue creada para servir a Dios, pero por el pecado fue desechada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos no merecemos estar con Dios, definitivamente. ¿Por qué no merecemos estar con Dios? Porque hay una serie de pecados. Voy a mencionar algunos de acuerdo a lo que dice la Biblia, no a lo que digo yo, ¿verdad? En Romanos 1, del versículo 23 al 30 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vemos que toda la humanidad peca constantemente. En India adoran a la vaca. En otros países tienen también sus imágenes. Aquí tenemos también gente que adora imágenes. Hay muchos que adoran el dinero. Tienen al dinero como su Dios, ¿no? Ya no es una... Aquí dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí la cambian incluso por cosas, tal y como es el dinero. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Cada una de estas cosas, por sencillas que sean, un bebé desde niño ya tiene envidia, ya no quiere que su juguetillo lo tome el otro niño, porque el pecado es inherente al ser humano. Leamos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué el pecado entró al hombre? Se dio el pecado original, el pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia a Dios. De este árbol no comeréis, le dijo Dios. Y luego de pláticas llegaron al consenso de que lo comían. Y con eso inició el pecado para la humanidad. Y lógicamente, al darse con la pareja inicial el pecado, se dio una consecución del mismo en toda la humanidad. Eso trajo pecado para toda la humanidad. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué hace con nosotros? Nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, se empezaron a esconder de Dios porque se dieron cuenta que habían cometido un error. Pero ya era tarde. ¿El pecado qué trae para la humanidad? Trae muerte y juicio. Espiritualmente, podemos tener la muerte eterna. Veamos lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el salvavidas, ahí está el Salvador. En el caso que les conté de mi sobrina, yo fui quien la salvó de morir ahogadas. En el caso del señor que se iba a tirar a la camioneta, mi amigo Filadelfo fue el que lo jaló y lo salvó. La humanidad espiritualmente necesita un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios. Dios, al ver que Adán y Eva habían pecado,
y dio un plan para salvar a la humanidad. Él mismo, en figura de hombre, descendió a la tierra para nacer, crecer, morir desangrado, derramar su sangre preciosa y luego resucitar para que cada uno de los que cree en Él pueda tener salvación. Ahora aquí hay algo bien interesante. Está la gracia. Pablo nos habla que somos salvos por la gracia a través de la fe. Pero no es esto. Lo que tiene que operar es que nosotros hagamos accionar la fe. ¿Cómo hacemos accionar la fe? Creyendo en lo que dice la palabra de Dios. Creyendo en que la palabra de Dios nos enseña que sin Jesucristo somos pecadores y estamos condenados. Desde ya estamos condenados. Mas el pecado estamos condenados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar salvación? Activar nuestra fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que no se ve. Hace 2000 años, más de 2000 años que estuvo Jesucristo en la tierra, 2000 años. Nosotros hoy ya no lo vemos. No podemos ver que Él vino, murió y resucitó. Pero tenemos la palabra de Dios que nos enseña que Él murió y dio su vida por cada uno de nosotros. Nos enseña que sin Él nada somos. Nosotros, si no logramos entender que Jesucristo murió, no tenemos nada. El ser humano se aferra al dinero. Hay mucho ser humano que empieza a crear dinero, almacenar dinero, pensando que el dinero es su salvación. Y no, el dinero ahí se va a quedar porque la vida es pasajera. Y si Dios no está con nosotros, si nosotros no aceptamos ese regalo de la salvación a través de Jesucristo, por gusto, todo lo que tenemos, pero que vamos a morir, y vamos a morir eternamente al lago de fuego, dice la Biblia. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Eso solo Dios podría describirnos cuál es la naturaleza de ese lago de fuego, ¿verdad? Al contrario, nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, sufrir por nosotros y darnos vida eterna. Quitarnos esa muerte que ya había recaído sobre nosotros y darnos vida eterna. Nadie puede decir que no ha pecado, porque dice la palabra de Dios en el libro de 1 Juan
capítulo 1, versículo 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por amor, Jesucristo descendió a la tierra para dar salvación al ser humano. Siendo pecadores, Dios nos amó. Veamos lo que nos dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Constantemente se nos vienen pensamientos que no son los que debemos de tener. Platicábamos hace un ratito que hasta un niño pequeñito tiene pensamientos. No, mi juguete este es mío, y le entra el orgullo, la envidia, aquello de que no, esto es mío, ¿verdad? No digamos los adultos. Los adultos, muchos nos aferramos a lo material sin darnos cuenta que lo que tenemos que cuidar es lo espiritual. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos dignos, fuéramos purificados. Veamos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo vino a este mundo. Estando en este mundo, no conoció pecado. Pero Dios ama a la humanidad, y la forma que encontró de poder traer salvación a cada uno de nosotros es el sacrificio de su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, para que así podamos alcanzar salvación. La buena noticia que hay en todo esto es que el hombre tiene acceso a la salvación. ¿Cómo tiene acceso a la salvación? Dice la Biblia que el único camino a Jesucristo a Dios es Jesucristo. Él es el único camino, no hay otro camino. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta esa bendición nos dan, de que si nosotros creemos, proyectamos la bendición para nuestra familia. Si nosotros no hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que aceptarlo. Tenemos que creerlo. Hace muchos años yo decía, yo soy salvo porque ya acepté. Pero esa aceptación tiene que ser una aceptación de corazón. El Espíritu Santo tiene que habernos hablado, porque Dios nos habla. En una oportunidad, Dios me habló a mí por medio del libro de Romanos.
Romanos 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo soñé este versículo, soñé la cita bíblica, me levanté a ver la cita bíblica y entendí que Dios me estaba llamando a confesar constantemente que Jesucristo es mi Salvador. Si tú quieres acceder a la vida eterna, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Tienes que confesar que Jesucristo es tu Salvador y tienes que pedir perdón constantemente por cada una de las infracciones, de los pecados que cometemos, porque humanamente somos débiles. La carne en la que vive nuestro espíritu, nuestra alma, es pecaminosa. Hay pecado dentro de nosotros. Jesucristo es un regalo que Dios envía para cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice Juan 1, del 12 al 17. Dice Juan 1, del 12 al 17, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es el regalo que nos salva. Él es nuestro Salvador. Si nosotros que estamos escuchando esta palabra queremos acceder a Jesucristo, a Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que recibir ese regalo que es la salvación. Nadie puede luchar para ganarse el regalo. Es un regalo. Dios nos lo envió por medio de Jesucristo. Si nosotros queremos tomarlo, lo tomamos. Si no queremos tomarlo, no lo tomamos, y sencillamente en su momento nos ahogaremos, como muchos se han ahogado físicamente, nos ahogaremos espiritualmente e iremos a la muerte eterna, de la que nos habla la palabra del Señor. Ahora, si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, le seguimos, creemos en Él, nosotros estamos aceptando ese regalo que Él nos da de ser hechos hijos suyos. Dice el 12, versículo 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo les animo a que crean, que reciban a Jesucristo, que crean en su nombre, y Él les da la potestad de ser hechos hijos de Él. Hay un canto que quiero que cantemos para que podamos tratar de tomar la decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Ese canto
se llama He decidido seguir a Cristo. Lo vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Repito, el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú decides seguir a Cristo para que Él te transforme. Si lo decides, haz conmigo esta oración que vamos a hacer en este momento. Padre, gracias Señor, gracias por este precioso día que nos das. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo amado, a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para que yo, pecador, sea purificado, sea dignificado, sea salvado. Padre, creo en ti, creo en Jesucristo como mi Salvador. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Gracias por ese regalo gratuito, Señor. Gracias porque a pesar de que yo soy infiel, tu fidelidad se manifiesta en mi vida. Muchas gracias, Padre. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.